Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al fin, al viernes, hoy último día en La Máquina de Pensar. Vamos a tener una edición especial y sobre todo vamos a tener dos ediciones especiales. A partir de las 20 horas, les recuerdo, vamos a estar en el Centro Cultural de España, en el auditorio, con nuestro ciclo Todos Somos Raros, en este caso cerrando la Semana Negra en el Centro Cultural de España. Y en este caso el tema, ustedes ya lo saben, lo conocen, es Borges Detective. Va a estar hablando el crítico argentino Ezequiel de Rosso y el crítico uruguayo Gerardo Ciancio. Y para abrir este evento, realmente este encuentro que nos tiene muy del ciclo Todos Somos Raros, etiqueta negra, va a estar nada menos que Héctor Numa Moraes, un colega y un gran cantautor, ustedes saben, un gran cantor uruguayo, que va a estrenar aquí en Montevideo 3 canciones que musicalizó, 3 poemas de Jorge Luis Borges. Así que hoy, a partir de las 20 horas, los esperamos en el auditorio del Centro Cultural de España. Por supuesto, la entrada es gratis. Pero ahora quiero decirles que hace muy poquito estuve en Bogotá, en Colombia. Estuvimos presentando la edición colombiana de Pensión de Animales, de la novela. Y bueno, y esto aprovechamos para conversar con una poeta y ensayista, una crítica llamada Luz Mary Giraldo. Realmente la charla fue espectacular, así que los invito ya mismo a escuchar a Luz Mary Giraldo. Muy bien, amigos, estamos en una edición muy especial de La Máquina de Pensar acá en Bogotá, en la biblioteca Isabelita Holguín, una biblioteca extraordinaria, muy colorida, con Luz Mary Giraldo. ¿Cómo andas, Luz Mary? Muy bien, contenta de volverte a encontrar, porque te vi en Montevideo hace unos cuantos años en la presentación de un libro de mi amiga Marta Canfield. Nuestra amiga Marta Canfield. Luz Mary Giraldo, ella es colombiana, es poeta, ensayista, es antóloga y es profesora universitaria. Bueno, tenés varios libros de ensayo, en fin, antologías críticas. Has recibido muchos premios nacionales e internacionales, Gran Premio Internacional de Poesía en Rumania, en fin, el Premio Internacional LASA, justo ahora en Uruguay, se acaba de hacer el encuentro LASA con Osur. Estuvimos también en La Máquina de Pensar, ahí, cubriendo todo. Bueno, Premio Nacional de Poesía Casa Silva de Poesía, en fin, otros. Y entre tus libros de poesía tenés de artes y oficios, y tenés este último, de artes y de oficios, de artes y oficios, del 2015. ¿Cómo estás ahora con la literatura? ¿Estás más inclinada a la poesía, más a la crítica, más al ensayo? Estoy en un ciclo para mí maravilloso y algo me hizo volver de tiempo completo a la poesía. Entonces, leyendo mucha poesía y además escribiendo poesía, y para escribir pues tengo que leer, tengo que borrar, tengo que volver a escribir, estoy en todo ese proceso. Digamos que el tiempo del ensayo en este momento está en paréntesis. Sí. La etapa de las antologías, que ya he hecho varias de cuento y de poesía colombiana, está también en paréntesis, no he cerrado esas puertas, y la etapa de la docencia está, de todas maneras, llevo un hilito de la docencia en la Universidad Nacional en una maestría en escrituras creativas, así que sigo activa. Pero seguís más inclinada a la poesía. De alguna forma, nuestra común amiga Marta Canfield también le pasa algo parecido. No voy a establecer paralelos forzados, pero en el caso de Marta tiene una gran trayectoria como traductora y como crítica, ¿no? Y sobre todo para las antologías, y la beta de poética de ella siempre estaba un poco más subterránea, y ahora como que está realmente dedicada a la poesía. Incluso ella misma me llegó a decir, ¿no?, que ahora se sentía más poeta que antes, por ejemplo, esos procesos raros que tiene cada escritor. Eso es una cosa maravillosa y muy particular. Sí, yo precisamente en Italia sé que le van a rendir un homenaje, aparte, digamos, a causa de los 40 años que ya lleva radicada en Italia y como profesora, y esto es un homenaje que organizan sus alumnos de los distintos años, y a mí me han pedido escribir alguna nota como dando testimonio también a propósito de esto, y quiero hacer la nota de la poeta profesora, esa poeta, y al leer
sus poemas veo que desde su primer libro es una poeta formidable que no ha abandonado todo eso, y la poesía se vuelca en sus clases, desde el principio hasta ahora también se ha volcado en sus clases a través de la sensibilidad, no solamente enseñando poesía, sino haciendo sentir incluso las voces narrativas como desde su sensibilidad poética. Eso es maravilloso con Marta, o de Marta en su creación, y ese conocimiento que tiene de la poesía de ustedes y de la poesía hispanoamericana y ahora de la poesía italiana es una maravilla, ¿no? Y en tu caso, porque digo, estamos hablando un poco de Marta Canfield, es una amiga en común, pero porque ella me dijo, me sopló de que iba a salir una antología en Italia de tu poesía, ¿no? Sí. Vos has sido traducida al inglés, al francés, al portugués, al italiano, al macedonio, al croata y al rumano, pero yo supongo que más como tus antologías o tu poesía. No, realmente lo que ha sido traducido son las antologías. Las poesías. La poesía lo que ha sido traducido para distintas cosas. La Luzmeri poeta, curiosamente, la Luzmeri ensayista. Digamos, como ensayista tengo un circuito muy nacional, de la misma manera que como antóloga. Perfecto. Digamos, he sido como profesora universitaria, por supuesto divulgadora de la literatura latinoamericana, narrativa y poesía, con énfasis en Colombia. Entonces eso me ha dado la posibilidad de hacer antologías y de dar a conocer la literatura colombiana en todas partes del mundo, pero paradójicamente es la poesía mía la que circula, la que trascendió fronteras. Pero la verdad es que lo curioso es que trasciende más mi poesía afuera que en Colombia. Sí. Yo a veces digo, pero Dios mío, aquí pues no es que no exista, pero no existo tanto como otros aquí en este país, por supuesto. Yo te diría, nadie es poeta en su tierra. Sí, entonces. No, funciona perfecto, entonces yo digo, si puedo ser poeta afuera, pero qué bien. Claro. Sí. ¿Y qué representa para vos esta nueva traducción? Bueno, en este caso sería una antología de toda tu poesía, ¿no? Es una antología, pero no es de toda mi poesía, sino de los 4 últimos libros, según el texto que me mandaron para revisar. Son los últimos 4 libros publicados, y tal vez hay algunos inéditos, o serían los últimos 5. Para mí fue una sorpresa. Primero, haber sido seleccionada. Segundo, quienes están a cargo de la traducción, Alessio Brandolini y la misma Marta Canfield. La introducción es de Marta. Y otra cosa, que en Italia, que fue uno de los primeros países donde leí hace realmente 20 años poesía llevada en público en Italia, donde fui a leer poesía, que 20 años después traduzcan lo mío, a mí me pareció maravilloso. Voy ahora en octubre a la presentación de esa antología, eso me tiene muy contenta. Qué bien. Y decime, yo acá veo que tenés varios vínculos con Rumania. ¿Por qué? Porque veo que hay varias traducciones al rumano. Sí. No, ahora me vas a decir, mi papá era rumano. No, para nada, para nada, colombianísimo, mi papá, mi mamá. La poesía, también la poesía me llevó a Rumania, pero hubo una cosa muy particular. A mí me llegó una vez una invitación hace unos 4 años a participar en un festival internacional de poesía que es bellísimo, se llama Noches de Poesía en Curtea de Arches. Arches es un sitio precioso, chiquito, una ciudad muy medieval, como a media hora de los Cárpatos. A mí me pareció muy interesante, me pareció curioso que me invitaran, y quise conocer, quise ir, y no sé a qué horas allá me dieron un premio por nominación, un premio internacional que allá se llama Gran Premio Internacional de Poesía. Cuando me nombraron, yo me volteé a mirar en el público a ver si había otra con un nombre parecido al mío, como lo pronunciaban. Claro. Esa pronunciación para mí no era común. Yo miraba a ver quién era. Cuando vi que era yo, me quería meter debajo del asiento porque yo no estaba acostumbrada a esos honores. Entonces, eso fue, no supe quién me llevó, pero sé que sí fue la poesía
y también dentro de las cosas que mencionaron ahí tenía que ver mi trayectoria académica, ahí sí mis investigaciones en literatura colombiana y latinoamericana, las antologías. Entonces, el año pasado me volvieron a invitar y allí me encontré de nuevo con Marta Canfield. Marta vuelve y juega. Nos volvieron, a las dos nos dieron una mención honorífica porque ya habíamos sido en otras ocasiones premiada. Él ya había obtenido no sé cuántos años atrás un premio como en artes en ese mismo festival. Entonces el Conde Drácula, me imagino, me llevó a los Cárpatos, a los Cárpatos, ahí cerca de los Cárpatos. Claro. Ahora, Luz Mary, yo escuchándote, digo, lo primero que pienso también es que los libros tienen como una especie de vida propia, o caminan muy lejos, mucho más lejos de lo que uno piensa realmente, y hacen caminos a veces medios increíbles. Y a veces cuando uno los empuja para un lado no van, y sin embargo aparecen en el otro lado. Sí, eso es muy curioso, la vida que tienen los libros y los pasos largos que dan, o los pasos cortos, a veces apenas gatean, y de pronto, digamos, como en el caso de lo que acabo de mencionarte, yo dije, ¿y esto cómo vino a llegar aquí? Cuando yo llegué allá a Rumania, por ejemplo, ya estaba traducida al rumano, y yo decía, ¿de dónde sacaron mis textos? Entonces sí, los libros, hay un duende que los lleva. Es un misterio. O hay un duende que los esconde. De pronto uno dice, bueno, el libro de pronto, ese libro de poemas no lo merecía, o esa antología no lo merecía, pero de pronto uno está en cualquier lugar. Sí, eso es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa de la que hemos oído hablar, pero hasta que no te pasa, en mi caso, como me pasó con lo de Colombia, es sorprendente, y realmente, aparte que es muy lindo, es muy misterioso también. Es muy misterioso. Cuando supe, por ejemplo, que tú venías, que de una vez recordé cuando te conocí allá, muy a la carrera, que sabía de tu programa, a mí me sorprendió y me pareció fascinante, y además que quien te editara fuera alguien cercano a mí, porque fue un alumno mío de la universidad, eso me gustó mucho. Le dijiste la tesis a Claro, le dirigí su tesis de carrera, de los primeros estudios. Entonces, eso me pareció encantador, ¿no? Volverte a ver, yo que iba a saber que casi 10 o 8 años después te iba a ver, pero fíjate. Sí, sorprendente. Y este último libro de poesía tuyo, el último editado, el 2015, de Artes y Oficios, son artes y oficios del amor. Son artes y oficios del amor, del desamor y del reamor. Digamos que la primera parte yo lo llamaría el arte de amar, pero lo llamo arte de armar. La segunda parte del libro se llama arte de desarmar, que son las penas, los dolores, las crisis del amor. Y la tercera parte es, bueno, el amor vuelve a armarse de otra manera. Esa es más o menos la idea de este libro. Sí. Y cuando armás los libros de poesía, ¿pensás en un concepto o se da una especie como de acumulación que uno va escribiendo poesía y de repente aparece que ya tiene un libro inesperado? Sí, digamos, ha sido... ¿O no tenés receta? No tengo receta, pero con este libro hay algo muy particular. Bueno, tú lo sabes también, cada libro nace con lo que uno tiene en ese momento por dentro, ¿no? Con eso que está resonando, con eso que golpea o tiene una música dentro. Con este libro en particular fueron naciendo unos poemas distintos, y cuando yo empecé a verlo le fui dando forma, y ya me interesó crear estas, digamos, estructurarlo de esta manera. Hay otro libro que, por ejemplo, son poemas del exilio, a propósito de lo que es la historia del exilio, del desplazamiento, no solamente los exilios que se dieron en Colombia en los años anteriores y los desplazamientos durante tanto tiempo en Colombia, sino los de los extranjeros, y era ponerme en la piel de los que viven esa experiencia, y empecé a escribirlo. Se llama Llévame como un verso, es anterior a este, y es un libro doloroso, pero eso sí fue como tratar de exorcizar esa historia colombiana y esa historia contemporánea, porque el siglo
Sí, sí, empezamos el siglo con los... Sí, claro. Y el siglo XXI con grandes, sobre todo desplazamientos de millones de personas, ¿no? Claro, y en mis años de estudiante universitario me tocaron los exiliados uruguayos, los exiliados argentinos, los exiliados de Chile, y después teniendo la oportunidad de ir a Europa ya en los 90, comienzos de este siglo, los distintos exiliados. Entonces, como te digo, quise meterme en la piel de un individuo que ha tenido que abandonar su territorio llevándoselo adentro, y con las experiencias de este país, tanto desplazamiento, de Colombia, ¿no? De Colombia. Tanto desplazamiento, tanto exilio también, los que se iban de aquí y los que salían de sus parcelas, llamémoslo. Digamos, creo que yo tenía un dolor ajeno y propio muy acumulado, y salió ese libro. De ahí, Llévame, como un verso. Claro, claro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la edición bogotana de La Máquina de Pensar, hablando con Luz Mary Giraldo. Aparte, el exilio en Colombia se daba por distintos motivos, o sea, como que había varios motivos por los cuales uno podía ser amenazado y bueno, tenía que irse, y de distintos lados, de distintas partes, distintas partes, buscar lugar. Y en distintas épocas, digamos, en los 80, en los 90, en el 2000, al comenzar este siglo, ¿no? Muchos amigos míos se fueron. Correcto. Entonces unos buscaban Cuba, otros buscaban Rusia, otros buscaban, como pasó con el Cono Sur. Sí. Era lo mismo. Pero yo me refiero que había, aquí en Colombia había tantos bandos también a veces, ¿no? Entonces había de repente amenazas de una parte, amenazas de otra parte. Había 2, 3, 4 bandos diferentes. Claro, porque esto era conflicto armado. Era un conflicto complejísimo. Estuve pasando por el Centro Cultural Gabriel García Márquez y vi una cronología, y yo no me acordaba que él en un momento vino aquí y se tuvieron que ir en el 81, 82 o 84, y está la foto de su esposa, muy como enojados porque habían sido amenazados, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, individuos, escritores, intelectuales, artistas, creadores, gente corriente. O en la facultad, o estudiantes. Claro, estudiantes que de pronto sabían que tenían que irse, y uno decía, bueno, este es de derecha, ¿por qué se tiene que ir? O este es de izquierda, bueno, uno dice, bueno, es de izquierda, ha sido más explicable, pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Son todos esos fenómenos terribles de lo que decían las distintas formas de persecución, ¿no? Que ese casi como que una condena que yo en algún momento lo estudiaba desde el punto de vista de la problemática del exilio en la literatura, casi como si fuera un problema ancestral, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que Benedetti dice en un momento, Benedetti también trabajó el tema del exilio, y dice en un momento que, claro, yo vivía en España, mis padres se fueron exiliados, y me pareció en ese momento brillante, dice algo así como que vivir en el exilio es vivir de un modo provisorio. Y la imagen es bellísima, pero muy dolorosa, ¿no? Y ahora, estar afuera es vivir una ruptura, una herida, digamos, sufrir una herida que no cicatriza jamás. Porque cuando se vuelve, así como en el poema de García Lorca, porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Claro, ¿sí? Claro. Entonces sí tuve un libro escrito muy acosada, dijéramos, por una historia. Ahora, qué raro que lo escribiste ahora, o sea, esas cosas se decantan ahora ¿por qué? Porque yo, que no conocía Colombia, uno se queda sorprendido del empuje que hay, de la pujanza económica, cultural, sorprendente, social, y se nota que hay, digamos, bastante paz, digamos, ¿no? Quedan, para uno que viene de Uruguay, quedan restos de que hay muchos controles de repente, pero digo, lo que debería ser en su momento los controles, ¿no? Hace 20 años atrás, ¿no? Lo que pasa es que en Colombia... pero ahí hay paz ahora, se llegó, o casi la paz, una cosa así. Claro, yo sí lo creo, pero en Colombia hay una cosa muy particular. Nosotros aprendimos a sortear las distintas formas de violencia como una forma de sobrevivencia. Claro. Entonces, digamos,
uno sigue riéndose, siguió teniendo proyectos, uno siguió construyendo, pero sí hubo una cosa en las últimas, tal vez en la última década, Colombia era muy proclive a los chistes, al humor, a propósito de todas estas cosas desastrosas, y esos chistes cuando uno empieza a escarbar dice, sí, ¿qué se hicieron? No volvimos a tener eso, ¿no? Hay una cosa muy particular, pero nosotros hemos sobrevivido aún emocionalmente a esto, hay una capacidad de superación y de estar por encima de todo eso y seguimos creyendo. Genial. Yo creo que hay eso es bonito. Y lo que es bonito también es que escribieras, o sea, tu poesía se decantara después de todo, digamos, ese sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, es un sufrimiento, digamos, que a la poeta le llega de todas partes. No quiere decir que lo hayas pasado vos específicamente. No era solo lo mío, era mis amigos. Exacto, sí. Y que eso después decante, ¿no? O sea, de alguna forma la poesía nunca es... Nada es directo. Sí, y no es inmediato en la poesía, no, y no siempre es a partir de la experiencia personal, individual. Correcto. ¿No? Es hacer propio el dolor ajeno. Correcto. Es que yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, sí, que los que se venían de los distintos países de América Latina y empezaban a ser amigos de uno y le empezaban a contar y uno oía y toda la canción protesta latinoamericana y tal y tal y que Pinochet y que esto y que los militares, todo esto, uno oía todo esto y yo vi que eso se fue quedando dentro de mí, yo no podía expresarlo. Sí, es muy curioso que 20, 30 años después eso, digamos, reviente. Sí. Explotó. Sí. Y en tu poesía, digamos, es obvio lo que estás diciendo, que no siempre es personal, que la voz lírica a veces se pone en lugar de los otros. Sí. ¿Qué otros temas? Hablaste del exilio, hablaste de los poemas. ¿Te puedo pedir que leas algún poema de artes y oficios? Sí, ya te leo uno. Hay un tema que ha acompañado mi poesía desde el comienzo, es el tiempo. Digamos, como una cosa eso desde chiquita. En el tiempo, Circe Maya escribió su libro que se llama En el tiempo y es de un verso de Machado. Claro, ¿no? O sea, y el primer libro mío que es de estudiante se llama El tiempo se volvió poema. Y es eso, digamos, yo me doy cuenta que eso es algo que atraviesa, es la preocupación por el pasar, saber que pasando pasamos, que es un verso ajeno, no recuerdo de quién pueda ser. A ver yo qué poema y todos tus poemas, veo, la mayoría tienen epígrafes. Me encantan los epígrafos porque pienso que me acompañan, que es como si fuera de la mano de esa persona. No tiene que ver con tu erudición o con tu gran formación como docente universitaria y como ensayista. ¿Es algo más, digamos, de lo sensible o más de lo intelectual? Yo pienso, pues seguramente que lo intelectual y como profesora, como ensayista, pues eso también forma parte, pero pienso que es el encuentro con los otros poetas que me han antecedido y que han dicho de pronto mejor que yo lo que yo quiero decir. Claro. Sí. Es como una muestra de cariño. Sí, como una muestra de vecindad, de respeto. Sí, no sé. Por ejemplo, tenés un epígrafe de Ana Akhmatova, que es una grandísima poeta. Me encanta. Qué buena que es rusa, ¿no? Me encanta esa mujer, esas rusas. A ver, pero no, lee lo que ibas a leer. Tal vez, sí, dale. Que es un poco también casi como una poética del mismo libro. El título es De nuevo la página. Acariciar las palabras, saberlas imperfectas, borrarlas o tacharlas, rasgar el papel, arrugarlo, echarlo al cesto, rescatarlo, unir los trozos uno a uno, planchar la página, diccionario de doler. Preguntar por qué te has ido, por qué sigues llenando de tachones mis cuadernos y de remiendos mi corazón, que página arrugada o cristal roto no lucirá jamás el brillo de piel lisa y de ilusión. Armar las palabras, desarmarlas en la página, ajustar trozos y hacerlos respirar en el poema. Es un poema de amor, desamor, pero también de
qué hacer con las palabras. De amor por las palabras también, ¿no? Sí, de amor por las palabras, ¿no? Sí. Que es la máxima, yo creo, aspiración de cualquier escritor, ¿no? Sí, por que supuesto. las palabras vivan, que sean... hay un escritor español que se llama Rafael Sánchez Ferlosio, que dice: el destino de las palabras es ir más allá de sí. Sí, claro. Tratar de llegar, no quedarse más allá de sí mismas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué hace uno como escritor? Las ama, las acaricia, las acomoda, las cambia de lugar, las deja quietas, le pide a las palabras que le ayuden como si las mismas palabras fueran dioses, yo pienso, ¿no? Sí, Entonces hay una, digamos, buscando la complicidad de la palabra, no tanto la complicidad frente a lo emocional o afectivo, sino frente al qué hacer con ellas, ¿no? Díganme ustedes palabras, ¿qué hago con ustedes para decir esto que está ahí? Ahora, las palabras, también el lenguaje tiene su propia fuerza, y a veces puede torcer, digamos, un poema, una escritura, porque son muchos. Como dijo Borges, ¿no? Dice: yo no sé cuántos poetas están escribiendo atrás de mí. Por supuesto, porque es que al fin de cuentas uno es hijo de todas las lecturas, y si no hay lecturas, por lo menos de lo que ha oído en las canciones. Exacto. Mismas, de lo que ha leído en poesía o en narrativa o en ensayo, de lo que le ha oído a los otros, a los amigos mismos. Y también hay otra cosa con las palabras: son caprichosas como los gatos. Yo tengo una metáfora, de hecho, con los gatos. El gato como no solo ese animal maravilloso que a mí me encanta, misterioso, que se deja acariciar y no, ¿cierto? Que hace lo que se le da la gana. Exactamente. ¿No? Que no se deja dominar ni domesticar, él lo domestica a uno. Con las palabras pasa lo mismo. Uno intenta domesticar las palabras y ellas se vuelven esquivas, y de pronto a las palabras mismas les da por llegar cuando se les da la gana y de la forma en la que se les da la gana. No te ha pasado escribiendo lo tuyo, que vas a escribir una cosa y no te sale y no se te sale, y de pronto te viene cuando las palabras solas se acomodaron. Tú mismo, sí. A mí me ha pasado que tengo... Pero también he sentido eso de que las palabras a veces llevan hacia otra parte. Borges llegaba a decir otra cosa, que cada idioma es una tradición literaria en sí misma. Por supuesto. Porque está habitada de resonancia que no sabemos. Claro. ¿No? En los refranes, en lo que habla la gente, hay resonancias de poesías anteriores. Sí, claro. Y las palabras, pues lo decía García Márquez en 100 años de soledad, tienen vida propia. Tienen vida propia como las cosas. Entonces, por eso las palabras, por eso tal vez esa imagen que a mí me... Del gato, ¿no? Del gato tiene 7 vidas, dice. Las palabras tienen todas las vidas posibles, y por eso llegan también cuando se les da la gana. Y hay que amigarse, porque yo me acuerdo a alguien que me dijo una vez: mira, la diferencia entre un perro y un gato es que el perro es el mejor amigo, ¿no?, del hombre, y el gato es un socio. Está maravilloso eso. Sí, el gato. O sea, el gato es una sociedad igual, digamos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero el gato a veces es mandoncito, él decide, por eso te digo, el gato es el que al tiene fin esa fuerza. Él es el que lo domestica a uno, ¿no? Aguanta ahí, ya vengo. Y él es el que se va. Y las palabras tienen esa dimensión misteriosa que no sabemos, ¿no? En eso se necesita cierta humildad frente a las palabras. Sí, ¿no? Las palabras, si llegan, le dan la mano a uno para que uno intente construir un mundo o aquello que uno quiere decir. Y uno está siempre intentando, no es un tanteo las palabras, ¿no? Es como uno cuando está intentando también cazar al gato. Correcto. No, y en el caso de las palabras, lo que tiene también es que después tienen otro destino, que es que los lectores le agregan su 50%. Claro. Entonces eso es algo, volvemos a lo del principio, ¿no? Algo maravilloso, y que puede llegar a que Luz Mary Giraldo aparezca en Rumania sin que ella sepa cómo. Que sepa qué gato la llevó allá. Exacto. Sí. Exacto. Estaba pensando precisamente hoy en leía algo a propósito de
el escritor Vilamatas, Enrique Vilamatas, sí. en España, que él decía de las palabras, es decir, o de los libros sí, una cosa es lo que escribe el autor, la página que escribió el autor, el poema, el cuento, lo que sea, pero el libro termina siendo escrito realmente por el lector que se acerca a ese texto y lo completa o lo descifra. Y a veces los escritores dicen lo que uno jamás pensó. Correcto. Yo creo que te ha pasado, ¿no? Sí, que tú dices, sí. yo no dije eso jamás, no, pues ahí está. Entonces le muestran a uno y uno dice, pues sí, yo no sabía. Luz Mary Giraldo, gracias por estar acá en esta edición tan especial de La Máquina de Pensar. Nunca habíamos hecho La Máquina de Pensar en Colombia. Es un gusto hablar con vos. Yo estoy encantada de haber hablado contigo y de haberme vuelto a sentir en Montevideo. Es que oyéndote la musiquita y todo eso, vuelvo a sentirme en esa ciudad que me pareció maravillosa y a la que quiero volver. Gracias, y bueno, y las mejor de las suertes allá en Firenze, ¿no? Sí. Con esa antología, la mejor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si quieres comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en la columna de novelas Solo para ti le damos la bienvenida a Gladys Franco. ¿Cómo le va, Gladys Franco? Muy bien, ¿cómo le va, Pablo Silva? Ando bien y contento porque vamos a hablar de un escritor, ya lo adelantó usted, que es un clásico japonés. A ver, sí, lo habíamos mencionado. Sí, ¿no? lo habíamos mencionado cuando hablamos de Kawabata. Sí, de ¿verdad? Kawabata. Que, sí. que bueno, queda pendiente Mishima, que habría mucho para hablar de él, pero que bueno, vamos a traer hoy la primera novela de él, que es Confesiones de una máscara. Confesiones de una máscara es la primera de Yukio Mishima, un hombre que famoso más que nada también por su muerte, ¿no? Que es como suicidio. Se suicidó mediante suicidio ritual, el seppuku. El seppuku. El seppuku, en 1970. Él nació en 1925 y murió en 1970 por cometer suicidio. Toda su vida estuvo marcada por esa intención. Él incluso escribió escribió un cuento que está en uno de sus libros de cuentos, que es precioso, que se llama Patriotismo. Es precioso el libro, es precioso, no sería el adjetivo adecuado, más bien es lindo, es muy bueno. Es muy bueno. Patriotismo es, en Patriotismo el personaje comete seppuku según todo el ritual establecido en Alagakure, que es el libro de los samuráis. Sí, que nosotros le decimos de otra forma, no le decimos seppuku. Nosotros decimos harakiri. El harakiri, exactamente, que está mal dicho aparentemente. No está mal. El harakiri es la incisión en el vientre específicamente, exacto, claro. Pero el seppuku es todo el ritual, que no es solamente en la maniobra de clavarte la espada en el vientre, ¿no? Sí, no porque aparte incluso creo que después en este caso también viene un discípulo tuyo y te pega en la nuca. En realidad la ceremonia tenía que ser cumplida con un auxiliar que participara y que le cortara la cabeza al suicida, porque en general era muy difícil de completar el ritual del harakiri porque es una maniobra sumamente dolorosa. No, y aparte no es una cosa rápida. Y no es rápida, no es una muerte rápida, para ahorrar sufrimiento. De hecho, Mishima fue así, él lo hizo con su ejército particular, integrado por 6 personas. Él lo hizo después en un batallón, en un cuartel, sí, ¿no? Tomó un cuartel y hizo una arenga pública y allí lo hizo.
En realidad creo que pobre Mishima pasó más a la historia por esto que duda. Por su obra literaria, bueno, que es valiosísima. Claro, pero viste que cuando un escritor pone el cuerpo de esa forma, digamos, ¿no? Y la vida. Y la vida. Él había sido, lo dijimos cuando hablamos de Kawabata, había sido candidato al premio Nobel al mismo tiempo que Kawabata, que fue en el año 67 o 68, no fue en el 70. En el 70 fue que él se suicidó. Y Kawabata después murió en el 72, así que anduvieron ahí. Y también se suicidó, creo, Kawabata. Kawabata, ¿no? Se suicidó, pero ya era mayor y de una manera más occidental, ¿no? Tomó hipnóticos. Impresionante, sí. Bueno, pero estamos hablando de los dos escritores más importantes. Y quizás, no sé, digo, esto es una opinión, Mishima fue el que llegó más a Occidente, o por lo menos tuvo más repercusiones. Sí. De hecho, bueno, hasta se hizo la película dirigida por Paul Schrader, yo la vi, ¿no? Sí, está bien hecha, está bien hecha, es discreta, no es pasional como debió ser, pero está bien, para ser hecha por un occidental. Lo que pasa es que yo no leí los libros, y está basada está como en capítulos, basado en libros. Basado en los libros, sí. Los libros las novelas de él escribió muchísimo. Sí. Le voy a dedicar unos minutos a hablar de él, de su perfil literario, porque era un hombre que escribía continuamente. Hay que ver que murió con 45 años, ¿no? Murió muy joven, escribió desde muy joven y mantenía simultáneamente varias líneas de escritura. Una era la literatura seria, novelas y cuentos, y otra era los cómics y literatura, digamos, pornográfica. El tipo el manga japonés. Sí, bueno, no sé cómo era, porque la verdad nunca vi ninguno de no, porque digo, a nivel de historietas está el manga o manga, que es la historieta japonesa, y después está el hentai, que es historieta porno japonesa, quizá que es muy de un gran uso masivo, digamos. Ahí está. O sea que él mantenía, él también escribía en esa línea, también escribió guiones de cine, también dirigió películas. Ese cuento Patriotismo que te decía, él lo filmó, él mismo hace el personaje y lo dirigió. De alguna forma anticipó todo lo que iba a hacer. Absolutamente. Y te puedo decir que se puede ver en YouTube. Mirá. ¿Y cómo se llama, me dijiste? Patriotismo, mirá. Sí. Qué interesante. Ahora, interesante. Es muy interesante. Yo pensé que nunca iba a ver esa película y resulta que está en YouTube. Por suerte, todo. Por suerte. Después hay dos biografías muy famosas de él. Hay más de dos, pero las más famosas son la de Vázquez Nájera, creo que es un español que escribió, es una biografía muy concienzuda de Mishima, y quizá la más conocida es la de Marguerite Yourcenar, Mishima o la pasión de morir. Exacto, sí. Bueno, yo no me acordaba que era Marguerite Yourcenar, pero estamos hablando de una gran escritora, no de Francia, de Occidente. Entonces digo que mire a Mishima, digamos, por eso digo, a diferencia de Kawabata, digo que no, como que impactó más en Occidente. Impactó mucho, además, claro, como una rareza también, ¿no? Era un hombre muy conflictivo. Y yo quería hoy hablar de la primera novela de él, que es Confesiones de una máscara, porque siendo la primera novela, ya él muy tempranamente anticipa lo que va a ser su vida. Es muy interesante porque la novela, en una primera línea, está centrada, es una novela autobiográfica, y está centrada en el conflicto que le genera a él el descubrimiento de que se siente atraído sexualmente por hombres. Ahí es donde pone lo de la, ¿cómo es el martirio de San Sebastián? Claro. Viste, yo no lo leí, pero sé que también él descubrió digamos, aparentemente que era gay, excitándose al ver una estampa de San Sebastián. Estampa de San Sebastián. Que es San Sebastián es un santo que ha sido muy pintado porque está atado y está atravesado por flechas. Por flechas, ahí está. El martirio de San Sebastián es con las flechas. Hay muchas versiones del San Sebastián. Sí, fue muy pintado. La que él lo impactó especialmente es la de Guido Reni. Tiene 2 flechas nada más, y bueno, y en general San Sebastián en las pinturas
que los pintores le han dedicado, han hecho de ella muchos, ¿no? Manteña, bueno, muchísimos. Mucho. Y en general, digo, están muchas flechas, digamos, ahí. Muchas, algunos con pocas, pero siempre tiene esa especie de éxtasis en el rostro, que es el éxtasis místico y es también el éxtasis sexual, porque entonces es una cuestión media sadomasoquista también, no te pregunto, bueno, ¿no? O sea, yo qué sé. porque está atravesado por distintos, digo, a diferencia de otros martirios, ¿no? Digo, ¿no? Por eso es tan conocido. Yo lo conozco más por las pinturas que no sé la vida de San Sebastián, ¿no? En algún lado leí que algunos, no me acuerdo quién, famoso, homosexual, decía que era el santo que los representaba. Estoy viendo, perdón, acá en la Wikipedia, que es Vallejo Nájera. Vallejo Nájera. Que es un escritor español que es psiquiatra, y yo, vos sabés que leí un libro de él que se llama, Concierto para violín, para instrumentos desafinados, que habla sobre pacientes de él. En una clínica, y digamos a lo largo de 40 años, ¿no? Sí. Y me encantó, me impactó mucho ese libro. La biografía de Mishima de él es muy buena, la verdad que es muy interesante, con ese perfil, ¿no? Un poco de diagnosticarlo. Y muy difícil de encasillar este hombre, porque e innecesario, ¿no? Porque ante todo era un artista. No, aparte digo, si es así, digamos, claro, si es así que el descubrimiento de su sexualidad fue a través de una estampa de San Sebastián, es muy literario, ¿no? Es claro, bueno, pero mirá que acá justamente en Confesiones de una máscara, quizás la estampa de San Sebastián sería como el momento cúlmine en que él, como lo relata acá, en que él se da cuenta de que realmente el nivel de excitación que le produce la imagen de los varones es tan intensa, del cuerpo del joven, no cualquier hombre, ¿no? Claro, el joven. Y él va a poner es tan intensa que su deseo sexual va en esa línea. Correcto. Y no puede mentirse más. Esa sería como que San Sebastián aparece ahí como el momento de la revelación, claro, que él asume. Porque previamente es como que estuviera debatiéndose con la idea y rechazando la idea en él mismo y sorprendiéndose de la idea, ¿no? De la línea de su deseo. Él lo ubica muy tempranamente, explica que desde niño, que fue un niño muy, muy enfermizo, que estuvo instalado su cama en el dormitorio de la abuela, que era una mujer enferma, y que dice, instalado mi cama en el dormitorio de enferma de mi abuela, siempre cerrado y con el aire impregnado de los olores de la enfermedad y de la vejez, y fui criado allí junto a la cama de la enferma. Esto, después habla de que tuvo muchas crisis, que sentía los pasos de la enfermedad al acercarse a él. O sea que hay toda una erotización del sufrimiento que él marca muy tempranamente. Mirá vos. También yo sabía que era muy debilucho y que en un momento se puso a hacer gimnasia y aparatos y transformó su cuerpo también. Cuando volvió de la guerra, claro, ahí empieza una transformación. Realmente era un hombre musculoso, muy lindo. Muy apuesto, pero parece un actor de cine, pero sobre todo con un físico muy trabajado. Con un físico muy trabajado. Sorprendente, pero ocurre, ¿no? Esas transformaciones. Después, si querés otro día puedo traer una de las últimas novelas de él, donde vemos la angustia por el declive físico. Claro. Porque ha sido muy discutido por qué se suicidó finalmente, ¿no? Pero si bien el argumento, digamos, de él, el argumento explícito fue que no soportaba ver cómo se estaba occidentalizando Japón. Es un argumento político, filosófico, que para evitar ese proceso de el capitalismo y la occidentalización era volver a hacer un llamado imposible. Un llamado imposible a la tradición. A retornar a la tradición. Claro, pero además contradictorio, porque él era muy occidental, ¿no? O sea que había un discurso. Correcto. Y a la vez había una división en él, como hubo en todos los planos. O sea, él también se casó, tuvo hijos, pero siempre tuvo un amor homosexual, porque en realidad, y en esta novela está muy bien mostrado como él
aunque sabe cuál es su deseo, la línea de su deseo, él no quiere renunciar a tener una familia y hace un esfuerzo muy grande que está muy bien mostrado. ¿Ah, sí? ¿En el libro este también? Sí, para acercarse a una chica, para poder... Sí, brutal. Para poder, ser un hombre como se espera tradicionalmente la familia tradicional, porque a la vez él quería, digamos, el retorno a las tradiciones, ¿no? Entonces era un choque brutal con su propia, digamos, naturaleza o impulso, ¿no? Sexual. Y ¿sabés qué? Es muy interesante todo, porque por otra parte, esto pasa en Japón, que, claro, en Japón ya occidentalizado, porque antes, en el Japón antiguo, o sea, hasta el siglo XVIII, la homosexualidad no era un problema. O sea, para el budismo, para el sintoísmo, es algo naturalizado totalmente. No hay una persecución ni hay una culpa por eso. En cambio, claro, acá ya encontramos a Mishima en un Japón tomado por Occidente, tomado por las creencias religiosas, especialmente el catolicismo, que fue muy duro con la homosexualidad, ¿no? Pero en Japón el catolicismo con tanta fuerza. Bueno, ¿viste la película? Sí, la de Scorsese, digo, no, costó mucho. Sí, costó muchísimo, por eso digo. Costó mucho. Y muestran como que es impenetrable, digamos, pero bueno. Sí, pero no fue impenetrable, porque si uno ve a Mishima atravesado por la culpa de una manera totalmente occidental y cristiana. Mirá. Bueno, y San Sebastián es un santo ícono cristiano, claro. Un ícono cristiano, sí, de acuerdo. Aunque no creo que a él lo toca San Sebastián como por el lado del arte, ¿no? Por supuesto, él no habla de religión, no, más bien, pero estaba atravesado por esto, no solamente por las flechas, estaba atravesado por la flecha del cristianismo que le dio en el corazón. Y también con las flechas internas de él, lo que es el impulso versus no la mente, ¿no? O sea, versus el consciente versus la sexualidad. Confesiones de una máscara, yo lo escucho, yo no leí el libro, pero digo, la palabra máscara es persona en griego, ¿no? Entonces las confesiones de una persona sería una máscara, ¿no? Él lo plantea como que tuvo que fabricarse una máscara para la aceptación social. Claro. O sea, que no siempre se sintió diferente y que se construyó un personaje que no era lo esencial de él, ¿no? Que la esencia de él estaba en esa atracción, en esa doble atracción que va a describir en esta novela de una manera terrible, que no es solo la atracción por el varón, sino que es la atracción por la muerte. O sea, las dos líneas. Y la excitación con San Sebastián también es porque es un santo, un mártir, un hombre que está por morir, ¿no? Y eso hace parte de sus fantasías habituales y de sus fantasías para la excitación por sexual. Eso digo, las flechas venían de distintos lugares, ¿no? Eros y Tánatos ahí se estaban buscando. Exactamente. Estoy viendo que también Henry Miller escribió un libro, Reflexiones sobre la muerte de Mishima. Henry Miller, que también le interesaba mucho ¿no? el tema erótico, ¿no? Sexual, obviamente. Sin duda. ¿No? Sin duda. Sorprendente, ¿no? Digo, no sabía, digo, ¿no? No, yo tampoco. Bueno, pero bueno, esto ocurre. No sé, para ir redondeando, nos queda un minuto. Te leo un fragmentito mínimo para terminar el espíritu de la novela. Él dice que su primer revelación de la atracción le sucedió siendo muy pequeño, con 4 o 5 años. Por supuesto, la construcción del recuerdo y todo eso lo dejo para otro para otro día. Ya he hablado de eso, ¿no? De que la memoria es mentirosa. Pero él cuenta al estilo proustiano con una gran realismo su recuerdo y su primera sensación de excitación viendo a un joven musculoso, a un jovencito que es un portador de inmundicias, o sea, un joven que transporta los baldes con los excrementos, o sea que es un joven sucio, con olor a sucio, que a él le produce excitación. Dice, al levantar la vista y mirar a aquel sucio muchacho, me sentí ahogado por el deseo, pensando, quiero cambiarme por él, pensando,
quiero ser él. Recuerdo claramente que mi deseo se centraba en 2 puntos principales. El primero de ellos eran los ceñidos pantalones azules y el segundo era el olor del muchacho. Muy bien, Confesiones de una máscara, Yukio Mishima, es la primera novela de Mishima, está presentada en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Esto es todo, amigos, espero que lo hayan pasado bien. Les recuerdo una vez más, ahora mismo en breves minutos, a las 20 horas, vamos a estar en el auditorio del Centro Cultural de España con Héctor Numa Moraes, con los críticos Gerardo Ciancio y Ezequiel de Rosso, hablando sobre Borges Detective. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. A partir del lunes de la semana que viene, los espero aquí por Radio Uruguay a las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.